Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. El Ministerio de Hacienda le envió un mensaje claro al Congreso de la República. Si no aprueban el proyecto de ley para ampliar el cupo de endeudamiento del gobierno, hay un serio riesgo de que la nación empiece a incumplir con el pago de sus obligaciones de deuda. Henry González y Laura Rojas, cuéntenos qué significa ese cupo de endeudamiento y qué pasaría si el gobierno incumple con sus pagos. Daniela, buenas tardes y muchas gracias. Vamos a comenzar explicando un poco qué es lo que significa esto del cupo de endeudamiento. Pues miren ustedes, lo que está ocurriendo al gobierno nacional es lo mismo que nos pasa a todos en los hogares colombianos. Y es que todos tenemos un presupuesto donde están los ingresos, por ejemplo, para un año, y que en este ejemplo lo hemos puesto en 20 millones de pesos, pero también hay una lista de gastos que hay que cubrir con esos ingresos. Para este caso, si esos gastos dan 25 millones de pesos, pues lo que ocurre ni más ni menos es que nos están faltando 5 millones de pesos para cubrir todas nuestras necesidades. Normalmente en los hogares estos faltantes tenemos que cubrirlos con deuda. Exactamente lo mismo le está pasando al gobierno nacional. El problema es que el gobierno nacional ya tiene una deuda que se ha venido acumulando a lo largo de todos los años, que ya va en 800 billones de pesos. Eso técnicamente equivale más o menos al 53% de toda la riqueza que se produce en el país en el término de un año. Ahí está incluido un crédito muy sonado por estos días, y es el crédito del Fondo Monetario Internacional, que ya se tomó por 5.500 millones de dólares, se está pagando en 8 cuotas trimestrales. Pero ¿cuál es el problema que afronta en este momento el gobierno? Que aparte de que la deuda ya va supremamente grande, ya no está alcanzando el endeudamiento o los ingresos que tiene la nación para poder pagar las cuotas que periódicamente tiene que estar pagando por toda su deuda. Por eso es que el gobierno nacional le está pidiendo al Congreso de la República que le amplíe el cupo de la deuda, que se pueda endeudar en una mayor medida. ¿Cuánto está pidiendo? 17.700 millones de dólares, y que con ese mayor cupo ahora sí podría seguir pagando todos los compromisos que tiene, especialmente en las deudas que tiene con los organismos multilaterales. Ahora bien, ¿qué pasaría si el Congreso no aprueba este mayor cupo de endeudamiento? Que entraríamos en algo que técnicamente y a nivel internacional se llama default, que no significa ni más ni menos que cesación de pagos, dejar de pagar las obligaciones crediticias. Ese es el riesgo que en este momento está incumpliendo, lo cual es bastante grave para la nación. Ahora bien, ¿realmente el gobierno necesita ese mayor cupo de endeudamiento? Hablamos con el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y esto es lo que nos dice. Efectivamente, es necesario que el Congreso de la República apruebe este cupo de endeudamiento. Ha sido la tradición en Colombia durante los últimos 4 años. Y también es cierto que ese cupo de endeudamiento debiese dedicarse prioritariamente a las necesidades de financiamiento que ha tenido históricamente nuestro país. La otra pregunta es, si el Congreso no lo aprueba, y eso debería ser de aquí a mañana como máximo, porque ya terminan las sesiones del Congreso, ¿realmente podría el país entrar sin ese mayor cupo de endeudamiento a esto del default? Es decir, a empezar a incumplir con el pago de sus deudas. Esto nos explica el exministro Restrepo. Esta necesidad debería darse máximo para el tercer trimestre de este año, óptimamente antes del cierre de esta legislatura. De no darse, Colombia sí estaría en una situación de riesgo delicado. Ese riesgo tendría un impacto en calificadoras, inversionistas, en el financiamiento del país, tanto del sector público como del sector privado. Pues precisamente sobre esas últimas advertencias y riesgos que podría tener el que el país no cuente con ese cupo de endeudamiento y que tenga ese riesgo de default, pues lo hablamos hoy con otros expertos. Laura, ¿con quiénes habló? ¿Qué le dijeron sobre esos riesgos y esas consecuencias? Henry, muy buenas tardes. Efectivamente, lo que dice en la conclusión es que nos dejaría muy mal puestos como país a nivel internacional, que esto podría afectar la inversión pública y que también tendría efectos en las tasas de referencia que pone el Banco de la República. ¿Cuáles serían las consecuencias de un pago en la deuda pública? El más importante es el aumento en el costo del endeudamiento para la nación, es decir, un aumento en las tasas de interés. Como las tasas de interés de la nación son una especie de piso para el resto de tasas de interés en la economía, esto implicaría inmediatamente un aumento en los costos del endeudamiento, en las tasas de interés de todas las personas en Colombia, de las empresas y de los hogares.
Laura, ¿los efectos serían solamente para el gobierno nacional, para el país o también para la gente de a pie? Efectivamente, hablamos con el presidente de ANIF, José Ignacio López, y él dice, como explica el director de Fedesarrollo, que si las tasas de referencia del Banco de la República suben, pues por supuesto las tasas para las personas también va a subir, como por ejemplo las tasas de consumo. Veamos lo que dijo entonces el presidente. El mejor argumento que tiene el gobierno para convocar al Congreso no es tanto que va a haber una cesación de pagos, sino que se va a ver obligado a drenar buena parte de los recursos al interior del país para poder hacer ese pago de obligaciones. Y repito, para el ciudadano de a pie, esa sería una muy mala noticia, porque eso implicaría tasas de vivienda más altas, tasas de crédito más altas, tasas de interés comerciales más altas. Laura, ¿y se sabe en qué va ese proyecto para que amplíen el cupo de endeudamiento? Mire, en este momento el Congreso está en una carrera contrarreloj porque mañana termina entonces esta primera legislatura. Para mañana se tiene previsto que esta ley de cupo de endeudamiento se discuta en el segundo debate porque tiene mensaje de urgencia. Entonces esperemos qué es lo que va a pasar con el futuro de esta ampliación de cupo de endeudamiento. Pues estaremos muy atentos. Hay mucha preocupación de parte del gobierno nacional y por eso el clamor para que el Congreso apruebe ese mayor cupo de endeudamiento.